No sé si me escuchan bien, creo que yo escucho un eco. Creo que ya está mejor, ¿no? Sí, ingeniero, está bien, sí se escucha. Listo, perfecto. Bien, buenas tardes, ya me presenté, ya me presentaron. Esta tarde vamos a conversar, vamos a hablar sobre prevención, protección y control de incendios, ¿no? Es un tema muy, la verdad, entretenido, conocer en qué consiste, cuál es la teoría del fuego, cómo se propaga, cuáles son las medidas de protección, las medidas de control que debemos tomar ante estos eventos indeseados que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Muy bien, avanzamos por favor. Muy bien, empezamos viendo qué es la teoría del fuego, ¿no? La teoría del fuego, para ver su comportamiento, primero hay que conocer qué nos dice la teoría, qué es el fuego, ¿no? Según la definición, el fuego es una reacción química que involucra la oxidación rápida y violenta de un material combustible acompañada de liberación de energía en forma de luz y calor, ¿no? Si nos ubicamos en el cuadrito de la parte derecha, existe combustión completa y combustión incompleta. En la combustión completa habrá mucho oxígeno, habrá humo blanco, no va a generar residuos, la llama va a ser de color azul y los productos van a ser CO2 y agua, ¿no? Un ejemplo de una combustión completa es las cocinas a gas, ¿no? La llama es de color azul, el equipo de oxicorte también es de color azul, es una combustión completa, ¿no? Y la combustión incompleta hay poco oxígeno, genera humo bastante negro, deja residuos, en este caso el hollín, la llama es de color amarilla y los productos son carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua, ¿no? Un ejemplo de combustión incompleta, cuando se quema las llantas o en cualquier otro incendio donde hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Siempre vemos esas características. Es una combustión incompleta, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Muy bien. Acá vemos el triángulo del fuego que está a la izquierda y el tetraedro del fuego que está a la derecha, ¿no? Vamos a hablar del triángulo del fuego. Para que el fuego exista, para que el fuego se manifieste, tiene que haber tres elementos que son primordiales, que son el oxígeno, el calor y el combustible. Si falta uno de estos tres elementos, cualquiera de los tres, si suprimimos uno, el fuego no puede existir, ¿no? Supongamos tenemos calor y combustible, pero no oxígeno, no va a haber fuego, o tenemos oxígeno y calor, pero no combustible, entonces tampoco va a haber fuego, ¿no? El oxígeno, las fuentes de oxígeno, el oxígeno está presente en la atmósfera, en el aire, entonces el oxígeno va a estar siempre presente, ¿no? Bueno, creo que la mayoría de veces. Las fuentes de calor ya puede ser naturales, como el sol, que también provoca incendios, o fuentes artificiales, ¿no? Y el combustible, que puede estar en sus tres estados, sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Los combustibles sólidos combustionan por pirólisis, los líquidos por evaporación y los gases por el mismo hecho de que son gases en su estado natural combustionan, ¿no? Bien, pasamos a la derecha, que es el tetraedro del fuego. Es prácticamente lo mismo, solo que se agrega un elemento más o una cosa más, que es la reacción química en cadena, ¿no? Tenemos por arriba el agente oxidante, el agente reductor, la temperatura y agregamos la reacción
química en cadena. ¿Qué es la reacción química en cadena? La reacción química en cadena es la que mantiene o sustenta para que los incendios se propaguen, ¿no? Si no hubiera reacción química en cadena, entonces no habría propagación de incendios. Muy bien. Siguiente, por favor. Si avanzamos con la... Muy bien, gracias. Muy bien. Los componentes del fuego ya lo dijimos: calor, combustible, comburente, que es el oxígeno, y la reacción química en cadena, ¿no? El combustible, el calor, ya dijimos, puede ser naturales o puede ser creadas por el hombre, ¿no? Esa por fricción, llama abierta, chispas, o los naturales, que son los rayos solares, ¿no? Que también producen incendios. Los combustibles, la mayoría, casi todos los elementos, casi todas las cosas que existen son combustibles, ¿no? Son combustibles, solo que algunas tienen un punto de ignición más elevado que otros, ¿no? El comburente, que es el oxígeno, que lo encontramos en la atmósfera, en un 21%, ¿no? Entonces, la mayoría de veces en los incendios el oxígeno es tomado de la atmósfera. Y la reacción química en cadena es la que permite la continuidad para que el incendio se propague, ¿no? Es la que mantiene el incendio, la reacción química en cadena. Muy bien, por acá tenemos el tetraedro del fuego, que también ya hablamos en la diapositiva anterior. Siguiente, por favor. Bien, la transferencia de calor o la propagación. Ahí tenemos tres: la conducción, la convección y la radiación. La conducción es la transferencia de calor a través de un cuerpo sólido, ¿no? Ya puede ser, por ejemplo, si tengo un metal, lo acerco al fuego, va a transmitir el calor a través del cuerpo metálico, ¿no? Porque es un medio conductor. La convección es la transferencia de calor debido al movimiento del aire o del líquido. Acá tenemos un ejemplo en la imagen de convección. Vemos que en el primer nivel, esto es una vivienda, en el primer nivel se está generando un amago de incendio o un conato de incendio, ¿no? Por convección, las partículas que están sobre esto se van a ir calentando, y va a calentar los materiales que están en el segundo nivel a tal punto de que estos van a empezar a combustionar, ¿no? Hubo transferencia de calor por convección. Y la radiación, que el calor es transmitido a través de ondas, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué es un incendio? Ya entramos a ver qué son los incendios. La teoría es que todo incendio es un fuego fuera de control y requiere el apoyo externo obligado para evitarlo o extinguirlo. Es necesario saber qué es y cómo se origina. Todo incendio es un fuego fuera de control. Hay que saber diferenciar de incendios o de conato de incendio o amago de incendio, que van de la mano, pero son diferentes, ¿no? Las causas de un incendio, según las estadísticas generales, el 90% de los incendios se generan por las diversas fuentes de ignición. Las principales son eléctricos, que son un 19%, puede ser malas conexiones, malos empalmes. Vemos que en el Perú hay mucha informalidad. Cualquiera puede ser un electricista, hace una mala conexión, alguien que roba energía. Entonces,
la mayoría de estos incendios, bueno, el 19%, son generados por la electricidad. Roces y fricciones, un 14%. Chispas mecánicas, 12%. Tenemos chispas mecánicas, por ejemplo, soldadura, equipos de corte, oxicorte, entre otros. Fumar y fósforos, un 8%, ¿no? A veces muchas personas que acostumbran tener el cigarro a la mano y acostumbran tirarlo sin apagar, ¿no? Sin apagar en su totalidad. Puede caer por ahí en una fuente de combustible y generan incendios. Ignición espontánea, un 7%, superficies calientes, 7% también, chispas de combustión, 6%, llamas abiertas, 5%, soldadura y corte, 4%, materiales recalentados, 3% y electricidad estática, un 2%. Esas son las diversas fuentes de ignición y los que mayormente generan los incendios, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, electricidad, las fuentes de calor. Las resistencias, formación de arco, las chispas, el calentamiento dieléctrico, el calor generado por la iluminación artificial, ¿no? Todo esto depende también del grado o del nivel de ignición de los materiales, ¿no? Como dije anteriormente, no todos los materiales arden o empiezan a combustionar a la misma temperatura, ¿no? La mayoría de los materiales son combustibles, sí, casi todos los materiales que existen son combustibles, pero no todos empiezan el proceso de combustión a la misma temperatura. Cada material tiene una temperatura diferente de ignición. La llama abierta, llama de quemadores, equipo de soldadura y corte, cigarros, fósforos, entre otros. La energía mecánica, el calor por fricción, las chispas por fricción, el calor por compresión también, y las superficies calientes, estufas, hornos, entre otros, ¿no? Son las fuentes de calor y lo que puede generar un incendio. Muy bien, las fases de un incendio. A ver, vamos a ver las fases de un incendio. Si nos fijamos acá en el cuadro que está a la parte derecha, existen tres fases. Una fase inicial o fase incipiente, una fase de libre combustión y una fase latente. Muy bien, ¿qué es la fase inicial o la fase incipiente? Si nos fijamos en la imagen, dentro del cuadrito, vemos que es un conato de incendio o un amago de incendio, ¿no? Como normalmente llamamos. Es un incendio en su fase inicial, cuando recién está comenzando. Pongamos un ejemplo, este es un electrodoméstico que se está quemando, ¿no? Que está combustionando, ¿no? Imaginemos que es un horno eléctrico, ¿no? Empieza a combustionar por recalentamiento tal vez, y ese es un amago de incendio, un incendio en su fase inicial o incipiente. ¿Qué características tiene esta fase? El ambiente es rico en oxígeno, temperaturas en incremento mayor a 38, mayor o igual a 38. La respiración no es difícil en ese ambiente, todavía podemos respirar normalmente. Los gases calientes circulando y ascendiendo. Muy bien, esto se va combustionando, los gases calientes se van acumulando en la parte superior del techo, ¿no? Muy bien, la fase de libre combustión. En esta fase la temperatura es mayor, se incrementa la temperatura, el oxígeno es lanzado hacia la llama, hay una combustión generalizada y hay un riesgo de flashover, ¿no?
en esta fase podemos, en la mayoría de veces se genera un flashover. ¿Qué es el flashover? Muy bien, si pasamos acá a la izquierda, la parte baja de la diapositiva, el flashover es una inflamación súbita generalizada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en el amago de incendio, en el conato de incendio, empieza a combustionarse un electrodoméstico, un horno eléctrico, dijimos, ¿no? Los gases de combustión se empiezan a acumular en el techo, ¿no? Empiezan a acumularse en el techo y empieza a formarse el colchón de humo, lo que nosotros llamamos como presión positiva, ¿no? Es una presión positiva, un colchón de humo empieza a formarse. Esos gases están muy calientes, ¿no? Va a llegar un momento en que va a cubrir todo el techo, toda la parte del techo, el colchón de humo, y por la misma radiación va a calentar todos los materiales que se encuentran debajo de él, ya sea otros muebles, cualquier material que esté debajo de él. Va a llegar un momento en que la temperatura es muy elevada y es la temperatura ideal para que los elementos o las cosas que están debajo del colchón de humo empiecen a hacer pirólisis, ¿no? Y empiecen a combustionarse. Entonces, vemos un colchón de humo en la parte superior y de la nada vemos que hay una combustión súbita, generalizada, ¿no? Eso se llama un flashover. Un flashover. Muy bien. La fase latente. La anterior, por favor. Muy bien. La fase latente, el fuego se reduce a rescolvo. ¿Qué es el rescolvo? Es lo que queda, la ceniza de todos los materiales combustionados, ¿no? Ambiente pobre en oxígeno, imposible de respirar en esta fase. Altas temperaturas confinadas y posibilidad de backdraft. ¿Qué es un backdraft? Vemos acá la parte izquierda de la diapositiva, la parte baja dice explosión de humo o backdraft. Ocurre cuando ingresa inadecuadamente el oxígeno, ¿no? Volvemos acá al cuadrito de la fase latente. Supongamos que la vivienda está cerrada, dentro de ella hay bastante humo, gases de combustión que están muy calientes, ¿no? Dijimos que para que exista el fuego tiene que haber tres elementos, que son el calor, el oxígeno y el combustible, ¿no? Normalmente esos gases de combustión, ese humo, como es una combustión incompleta, entonces tiene material, tiene partículas que todavía pueden arder. Tenemos calor y tenemos combustible, solo nos falta el oxígeno, ¿no? Asumimos que esta vivienda está con las puertas cerradas y adentro está lleno de humo, ¿no? Entonces por ahí llega alguien, el dueño de la vivienda, o llegan los bomberos y abren la puerta o abren la ventana para poder sofocar todas las llamas. En eso entra una corriente de aire. Entonces tenemos calor, tenemos combustible, que es el humo, faltaría el oxígeno, ¿no? Se abre una puerta entre el oxígeno y ocurre una explosión de humo, o también llamado backdraft, ¿no? Es una explosión demasiado fuerte. Se ve en algunos incendios, acá en Perú ha ocurrido muchas veces. Las personas que están cerca pueden sufrir daños muy considerados, hasta les puede generar la muerte, ¿no? Es una explosión muy fuerte. En la fase de libre combustión, dijimos que se va formando el colchón de humo, ¿no? Eso se llama presión positiva, ¿no? El colchón de humo se va formando, el colchón de humo va bajando y se coloca más o menos a la mitad de las paredes. De ahí para arriba es la presión positiva,
ese es el plano neutro, y de ahí para abajo es la presión negativa. La presión negativa, donde se acumula mayormente el oxígeno, que si es que nos quedamos atrapados vamos a poder respirar, ¿no? Entonces es muy importante identificar la presión positiva, el plano neutro y la presión negativa. En caso nos veamos envueltos en un incendio, vamos a poder salir, ¿no? En la presión negativa va a haber mayor visibilidad, mayor cantidad de oxígeno y vamos a poder escapar, ¿no? Muy bien. Una cosita más que me olvidaba, en la fase de libre combustión, si vemos acá la diapositiva, la parte superior izquierda, las temperaturas del techo aproximadamente son 700 grados centígrados, ¿no? Es una temperatura muy, muy elevada. Muy bien, ¿cuáles son las acciones antes de un incendio? El tema de prevención de incendios, lo que es tarea de todos nosotros. Muy bien, ante el combustible, si es que se puede sustituir el combustible por otro que no sea o tenga un punto de inflamación superior, ¿no? Los combustibles líquidos, más que todo, sus puntos de inflamación son diferentes, ¿no? El punto de inflamación de la gasolina es muy diferente al punto de inflamación del petróleo, por ejemplo, o del queroseno, ¿no? De la gasolina el punto de inflamación es más bajo. Entonces, si se puede sustituir el combustible, sería lo ideal, ¿no? En tema de prevención. Ventilar las zonas donde se puede formar concentraciones de vapores inflamables, ¿no? Mayormente en las empresas, en las industrias, donde se puede acumular estos vapores inflamables, es recomendable tenerlo siempre ventilado, ¿no? Eliminar los residuos inflamables, orden y limpieza, ¿no? También dentro de cada empresa, cada industria, construcción, siempre es bueno mantener el orden y limpieza. Utilizar recipientes estancos, reduciendo la proporción de propagación de combustible, ¿no? Normalmente se ve que el combustible, supongamos, está en un recipiente, pero esto tiene que tener su contención en la parte del suelo, ¿no? El combustible, el recipiente del combustible tiene que estar dentro de un recipiente de contención. También en caso de derrames, para que no haya afectación al suelo y no pueda generar también un incendio. Ante la energía de activación, adecuar las instalaciones eléctricas a la normativa. Ya hablamos que en el Perú somos muy vivos, como se dice. Cualquiera hace sus instalaciones eléctricas o por ahí hace unos empalmes o jala un punto eléctrico de un poste o roba energía. Entonces esto puede generar un incendio, ¿no? Ya vimos que la mayoría de incendios se generan por electricidad, cortocircuitos, sobrecalentamiento, entre otros, ¿no? Separar y almacenar de forma adecuada sustancias reactivas. Prohibición de fumar y de la utilización de medios de ignición, ¿no? Creo que en la mayoría de empresas, de instituciones, está prohibido fumar, ¿no? El cuidado especial para operaciones que puede proyectar partículas incandescentes en áreas con atmósferas potencialmente inflamables. Y la utilización de herramientas antichispas. También ante la energía es bueno utilizar ese tipo de herramientas que son de cobre para evitar las chispas, ¿no? Muy bien, siguiente por favor. Muy bien, los métodos de extinción de incendios. Vemos acá el cuadrito de la derecha. Existen 4 métodos. Uno es la sofocación, separación, enfriamiento e inhibición. Muy bien, ¿qué es la sofocación? Nos fijamos en el tetraedro del fuego que está al medio. La sofocación es la eliminación del oxígeno, ¿no?
Si a un incendio le quitamos el oxígeno, entonces no puede haber fuego, no puede haber incendio, entonces el incendio se apaga. Por separación, ¿cómo es este método de extinción de incendios por separación? ¿No? Separamos el combustible. Un ejemplo, si tenemos, vamos a poner un ejemplo de sillas de plástico, ¿no? Una fila de sillas de plástico. Empezamos a quemar la primera silla, las sillas están pegadas. Si lo dejamos, esto va a seguir, ¿no? Va a seguir a la segunda silla, a la tercera silla, a la cuarta silla, ¿no? Si la quinta silla lo separamos, entonces el fuego se va a extinguir, el incendio se va a extinguir, ¿no? Por separación de combustible. El enfriamiento, lo que normalmente se utiliza, lo que normalmente utilizan las brigadas de respuesta a emergencias o los cuerpos de bomberos, es el enfriamiento. Se utiliza agua a chorros para enfriar, quitar el calor y así quitar uno de los 4 elementos del tetraedro del fuego y así el incendio se pueda extinguir, ¿no? Y la inhibición es la rotura de la reacción química en cadena, ¿no? La reacción química lo rompemos. ¿Cómo lo rompemos? Utilizando normalmente un extintor, ya sea de cualquier tipo. Estos rompen la reacción química en cadena y es un método de extinción de incendios, ¿no? Vemos acá en la parte izquierda de la diapositiva, clase A son las clases de fuego. Hay 5 clases de fuego que son clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Los fuegos de clase A normalmente son los combustión de materiales comunes, lo que encontramos en la mayoría de lugares, como son plásticos, maderas, tela, entre otros materiales comunes. Esos materiales, al combustionar, son fuegos de clase A y su extinción mayormente es por enfriamiento utilizando agua o también por la rotura de la reacción química en cadena utilizando un extintor de PQS en este caso, ¿no? Para fuegos de tipo o de clase A. Fuegos de clase B involucra a todos aquellos líquidos combustibles, ya sea, por ejemplo, petróleo, gasolina, thinner, pinturas, bencinas, entre otros, ¿no? Líquidos combustibles. Su extinción es por remoción del combustible o el oxígeno, enfriamiento o interrupción de la reacción química en cadena, ¿no? Ya sea por un extintor de PQS, que también es recomendable para esta clase de fuegos, ¿no? Muy bien. La clase C, esta clase de fuegos involucra a los materiales que están conectados o los equipos conectados a la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, un televisor o una computadora conectados a la energía eléctrica empieza a combustionar, entonces se lo clasifica como un fuego de clase C, mientras estén conectados a la energía eléctrica. Si por ejemplo un televisor se está quemando, está combustionando, mientras esté conectado es un fuego de clase C, pero si yo desconecto de la energía eléctrica o bajo la cuchilla, entonces voy a cambiar de clase por el tipo de material del que está compuesto mi material, en este caso mi televisor, ¿no? Por ejemplo, los televisores mayormente, normalmente, son plástico, ¿no? Entonces, si desconecto la energía eléctrica, se va a convertir en un fuego de clase A. Muy bien. La clase D son metales combustibles. Dice, estos metales arden a altas temperaturas y liberan suficiente oxígeno como para mantener la combustión, ¿no? Pueden reaccionar violentamente al agua,
su extinción puede ser aislando el oxígeno y el calor usando un agente inerte, que sea un extintor de polvos secos específicos, o puede ser arena, o puede ser agentes especiales, ¿no? Un ejemplo de metales combustibles, el magnesio, ¿no? El magnesio es un metal combustible y está dentro de los fuegos de la clase D. La clase K, los aceites, ya sea de origen animal o vegetal, ¿no? Un ejemplo de fuego de clase K, yo creo que a todos nos ha pasado, a los que cocinamos y los que no cocinamos, el aceite que esté en el sartén y está en la cocina, muchas veces vemos que se prende, ¿no? Se prende o le cae un poquito de una gotita de agua y esto se empieza a botar llamas, ¿no? A salir llamas. ¿Por qué sucede esto? A ver, un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un sartén en la cocina, con aceite, el aceite está más o menos a 250 grados centígrados, muy caliente, y se empieza a combustionar, empieza a arder, y con el afán de apagarlo nosotros, por desconocimiento tal vez, cogemos una taza de agua y lo colocamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo creo que a todos nos ha pasado o hemos visto alguna vez en que sale llamas de regular tamaño, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Dijimos que el aceite está más o menos a 250 grados. Al ponerle agua, el agua se evapora a los 100 grados, ¿no? El agua empieza a evaporarse a los 100 grados. Como mi aceite está a 250 grados, entonces al chocar el agua con el aceite se va a evaporar muy rápido, ¿no? Y en su evaporación va a levantar partículas de aceite muy caliente, ¿no? Entonces, las partículas de aceite muy caliente, bueno, las partículas de aceite son mi combustible, y muy caliente, bueno, ahí tenemos el calor. Entonces, ¿qué me falta para que haya fuego? Me falta el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno se encuentra en la atmósfera. Es por eso que al momento de echar agua a un aceite muy caliente, entonces se manifiesta en forma de fuego, ¿no? Porque completa el triángulo del fuego, que es el combustible, calor y el oxígeno, ¿no? La extinción de esta clase de incendios son por agentes extintores, en su mayoría el acetato de potasio, ¿no? Los extintores de acetato de potasio son obligatorios para cocinas de restaurantes, entre otros, ¿no? Es un extintor de color plomo o plateado, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Cuidado y mantenimiento del equipo contra incendios. Muy bien, el equipo a inspeccionar son los extintores, los hidrantes, las tomas de agua, los gabinetes, los equipos de la brigada, las bombas de agua, el sistema de alarma. La frecuencia de inspección puede ser semanal, quincenal, mensual, semestral y anual, ¿no? Muy bien, los extintores que estén correctamente señalizados, que estén correctamente presurizados, con sus inspecciones mensuales que se le hace al extintor, con su tarjeta de inspecciones al día, sus stickers de información del tipo de extintor, ya sea PQS, agua, CO2, acetato de potasio, entre otros, ¿no? Los hidrantes que no estén tapados o taponeados, que las roscas o las llaves giren bien, que haya agua, porque la mayoría de hidrantes acá en el Perú no tenemos agua, ¿no? Si vamos a abrir un hidrante, la mayoría de estos o no bota nada o sale pues apenas mínimo, ¿no? Entonces es un déficit
de respuesta que tenemos los bomberos también, porque sufrimos siempre en esa parte, ¿no? Hay un incendio grande y llegan los camiones, las autobombas, llega el personal, pero muchas veces la escasez de agua es la que no nos permite terminar el trabajo, ¿no? Acabamos el agua que llevan las autobombas, apagamos un poco de incendio, pero al acabarse el agua, por el mismo calor, entonces el incendio empieza a revivir y se empieza a expandir más, ¿no? Muy bien. Equipos de la brigada, siempre dentro de los gabinetes hay equipos para utilizar, para que sea utilizado por la brigada, ¿no? Ya sea hachas o martillos o hachas de bombero o extintores, entre otros, ¿no? Las bombas de agua también requieren una inspección y una prueba para que cerciorarse de que estas bombas funcionen correctamente, ¿no? Al momento de una emergencia, de un incendio, podamos usarlo correctamente y puedan lograr su objetivo, ¿no? Y los sistemas de alarma también se recomienda la inspección siempre, ¿no? Muy bien. Muy bien, los equipos de protección contra incendios. Tenemos de protección, que son los pasivos, las puertas contra incendios, las pinturas y barnices ignífugos y los selladores, ¿no? Las puertas contra incendios mayormente o normalmente lo vemos, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? O en los grandes moles existen puertas contra incendios, ¿no? Pinturas, barnices ignífugos, ¿no? O selladores. Existen también este tipo de productos que nos van a permitir realizar, pintar, ya sea para la redundancia, a un material y ésta se vuelve ignífugo o retardante al calor o a la temperatura, ¿no? Las puertas contra fuegos. Los materiales ignífugos contienen un aditivo ignífugo incorporados al material base, ¿no? Los barnices y pinturas ignífugos de baja inflamabilidad. Los revestimientos y pinturas intumescentes reaccionan con el calor desarrollando grandes volúmenes de espuma que aísla el calor de la superficie adyacente, ¿no? Si vemos acá en la parte derecha, hay ejemplos de las pinturas, las puertas cortafuegos y los revestimientos intumescentes, ¿no? De detección son los detectores de humo, de calor y o llama, ¿no? Son los que mayormente están en el techo. Son unos artefactos que detectan el humo, el calor o las llamas y emiten una señal de alarma, ¿no? Muy bien, de extinción. De primera línea tenemos para fuegos incipientes o amagos extintores portátiles menores a 25 kilogramos, ¿no? Dijimos que los extintores portátiles solo se utiliza en un amago de incendio o un incendio en su fase inicial o incipiente o conato de incendio, ¿no? No podemos utilizar extintor en un incendio ya declarado de grandes proporciones, porque vamos a desperdiciar recursos y no vamos a hacer nada contra el incendio, ¿no? Entonces, se recomienda solo para incendios en su fase inicial. Los tipos de extintores más utilizados es el polvo químico seco, que sirve para los fuegos de clase A, B y C, los extintores de dióxido de carbono, que sirve para extinguir fuegos de clase B y C, los extintores de espuma y los extintores de agua presurizada, ¿no? Los extintores de agua presurizada. De segunda línea tenemos para fuegos intermedios extintores rodantes mayores a 25 kilogramos. A partir de los 25 kilogramos, los extintores vienen en esta presentación, como vemos acá la figura de la derecha, son extintores rodantes, ¿no? Tiene la misma función, la misma finalidad de los extintores portátiles,
pero tiene más capacidad y son para fuegos intermedios, ¿no? Para fuegos intermedios. Y de tercera línea tenemos para incendios declarados ya, las motobombas, mangueras, monitores y los sistemas automáticos, ¿no? En esta parte ya entran el tema de los bomberos, porque ellos son los que cuentan con motobombas o las bombas de las empresas, ¿no? Que tienen su sistema o su red contra incendios, ¿no? Muy bien. Muy bien, las brigadas contra incendios. ¿Qué debemos saber de las brigadas? ¿Cuáles son las funciones y actividades de las brigadas contra incendios? Detectar los riesgos de las situaciones de emergencia por incendio. Operar los equipos contra incendio de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. Proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento de bienes de acuerdo con los procedimientos, ¿no? Acá quizá va de la mano con el tema de salvamento de personas con la brigada de rescate, ¿no? Entonces, pero si es que no hay una brigada de rescate, la brigada contra incendios tiene que estar preparada también para prestar el servicio de salvamento de personas en caso de emergencia, ¿no? Personas y bienes que se encuentren involucrados en un incendio. Las funciones y actividades de la brigada: intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencias de una amenaza de incendios, ¿no? Todos los medios disponibles para evitar un mayor daño, una mayor consecuencia a las instalaciones o a las vidas, ¿no? Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. Esta parte lo vemos muchas veces, creo que es pan de cada día para los que trabajamos en diferentes rubros. Siempre se ve que los extintores están obstruidos o están no visibles o están detrás de la columna o están en el piso. Entonces la brigada contra incendios tiene la función de vigilar que estos equipos estén, sea de fácil localización, ¿no? Muchas veces se ve también que, por ejemplo, el extintor está a una altura muy elevada, ¿no? Una persona bajita, un extintor de 6 kilos a más, no va a poder descargarlo en caso de emergencia, ¿no? Entonces tiene que tener la altura adecuada según la norma técnica peruana 350, que es la que rige para el tema de extintores, ¿no? Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas reciban el mantenimiento preventivo y correctivo de manera permanente para que las mismas ofrezcan seguridad, ¿no? Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego de acuerdo a cada tipo de fuego, ¿no? Si, por ejemplo, hay un incendio, pongamos un ejemplo en el comedor, un fuego de clase K que involucra aceites y grasas, no voy a ir con un extintor de PQS, ¿no? Que es para fuegos de clase A, B y C, ¿no? Lo que voy a hacer es agravar la situación. Entonces tengo que conocer los equipos y el tipo de fuego y con qué tipo de extintor voy a atacar este tipo de fuego, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las acciones durante un incendio? Primero, mantener la calma, evitar el pánico, no gritar ni correr y salir ordenadamente, ¿no? Ese es lo primordial. Muchos vemos que al ver un incendio o un amago de incendio en su fase inicial, no mantienen la calma, ¿no? Salen corriendo, supongamos es un ambiente de 20 personas, hay una sola salida, entonces al perder la calma, la gente se va a lastimar, ¿no? Entonces es importante mantener la calma. Punto 2, cortar la electricidad. Es un punto muy importante. Cortar la electricidad para evitar
propagación o evitar cortocircuitos y pueda generar mayores daños, ¿no? Llame a los números relacionados con la respuesta a emergencias, ¿no? En Perú sabemos que la entidad relacionada a la respuesta a emergencias contra incendios es el Cuerpo de Bomberos, ¿no? El número es a nivel nacional el 116 o a nivel regional hay un número de acuerdo a la región, ¿no? Entonces es bueno tener a la mano este número en las empresas, en las oficinas o en cualquier lugar, tenerlo publicado también, ¿no? Tener publicados los números de emergencia. Cuando ellos hayan llegado, déjelos trabajar, ¿no? Déjelos trabajar. ¿Por qué? Porque las condiciones de un incendio puede variar de un segundo a otro, ¿no? Y cada incendio es diferente al otro, no todos los incendios son iguales, ¿no? Entonces, supongamos que llega el personal de respuesta a emergencias, llega con su equipo de protección adecuado para este tipo de emergencias, ¿no? Si nosotros como trabajadores estamos cerca de ellos, estamos cerca del área caliente o del área roja, pueden cambiar las condiciones de un incendio, puede haber una explosión y podemos salir lastimados, ¿no? Entonces llegan el equipo de respuesta a emergencias y nosotros nos retiramos, ¿no? Y mientras no llegan, consideramos lo siguiente: si el fuego es pequeño, trate de apagarlo. ¿Cómo lo tratamos de apagar? Con un extintor, ya sea portátil o sea rodante, o podemos utilizar otros métodos, ¿no? Como arena o como mantas cortafuegos, entre otros, ¿no? Si la ropa que lleva puesta una persona está ardiendo, hágalo rodar sobre el suelo cubriéndose la cara y el cuello. Use una manta, ¿no? Hay mantas especiales en bomberos lo utilizamos. Tenemos unas mantas especiales que nos sirve para cubrir a una persona que se encuentra en llamas, ¿no? Pero lo ideal, si es que no tenemos este tipo de equipos, es caerla o tumbarla sobre el piso y hacerla rodar, ¿no? Para que se sofoque el incendio. Nunca abra una puerta que está caliente. En las diapositivas anteriores vimos que los incendios en la fase latente puede generar un backdraft, ¿no? Imaginemos que en un incendio compartimental de varios cuartos empieza a combustionar material dentro de un cuarto y la puerta está cerrada, ¿no? Todos los gases de combustión se van a ir acumulando, el oxígeno va a ser limitado o casi nulo. Si abrimos una puerta caliente, una que nos vamos a quemar y otra que vamos a hacer que el oxígeno ingrese y este va a propagar más el incendio, ¿no? Entonces, no se recomienda abrir puertas en un incendio compartimental. Muy bien, ¿cómo evacuamos una instalación en llamas? ¿Cómo evacuamos una instalación en llamas? Muy bien, el último en salir de la habitación no debe cerrar la puerta, ¿no? Supongamos una habitación, una oficina donde hay 10 a 15 personas, se produce un amado incendio, si es que no está controlado, empezamos la evacuación y el último en salir no debe cerrar la puerta para que los equipos de emergencia puedan localizar, puedan ingresar o las brigadas contra incendios o la brigada de rescate o las entidades de rescate puedan ingresar y realizar la búsqueda y rescate de posibles víctimas en el interior, ¿no? Muy bien, no utilice los ascensores u otros medios de ascenso o descenso eléctrico bajo ninguna circunstancia, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay incendios en pisos elevados, la gente toma el ascensor, empieza a bajar y de repente se quedan atrapados al medio del edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque se fue la electricidad, el incendio causó daños, entonces no es recomendable utilizar ascensores
en incendios, ¿no? Manténgase cerca al piso para evitar el humo y los gases tóxicos. El mejor aire se encuentra cerca al piso, así que gatee si es necesario. Esto lo vimos en diapositivas anteriores. Dijimos que el colchón de humo es la presión positiva, hay un plano neutro y del plano neutro hacia abajo es la presión negativa. En la presión negativa vamos a encontrar mayor visibilidad, mayor cantidad de oxígeno y es una ruta que nos puede llevar hacia la salida, ¿no? Gateando o rampando. Si es que el colchón de humo es demasiado bajo, la presión positiva es demasiado baja, entonces tenemos que salir rampando, ¿no? Muy bien. Si es posible, cubra su boca y nariz con un trapo para ayudar su respiración, ¿no? Para evitar el hollín, el humo. Si es que fuera posible o tuviéramos a la mano, cubrir la boca y nariz. Si trabaja en una instalación de varios pisos, las escaleras serán su ruta de primer escape. Ya dijimos que ascensores no debemos utilizar. La mejor ruta para evacuar son las escaleras. Una vez afuera, reportarse al área que está establecida, ¿no? Pongamos un ejemplo, en una empresa, un incendio declarado, el área de seguridad va a saber cuánto personal está dentro y cuántos evacuaron o cuántos faltan evacuar, ¿no? Entonces es importante al evacuar un incendio reportarse para que lleven la contabilidad, ¿no? Muy bien, ¿qué hacer si una persona está envuelta en llamas? Ya lo vimos también en la diapositiva anterior. Como vemos en la imagen, si una persona se ve envuelta en llamas, lo recomendable es tirarse al piso, o uno mismo está envuelto en llamas, tirarse al piso y girar, dar vueltas, ¿no? Esto va a hacer que se sofoque el incendio y se va a apagar. Y si un compañero está envuelto en llamas, apague las llamas envolviéndolo con una manta o alfombra. ¿Qué vamos a quitar? Uno de los 3 elementos del fuego, ¿no? Que es el oxígeno. Entonces, el fuego se va a apagar por sofocación, porque quitamos uno de los 3 elementos del triángulo del fuego. Esto puede salvarlo de serias quemaduras y hasta la muerte, ¿no? Vimos en las noticias hace un tiempo que en Lima alguien le prendió fuego a una señorita en un bus, ¿no? Las personas, tal vez por desconocimiento, por el afán de tratar de ayudarla, se ve, ¿no?, en el video que le colocan extintor sobre el cuerpo, ¿no? El PQS me parece que es. Y esto yo creo que agravó más la situación. Al final murió la señorita, porque este polvo químico va a irritar la piel, y más si es que hay heridas por quemaduras, ¿no? Es un polvo químico seco que al llegar en contacto con las quemaduras, con las heridas, entonces va a agravar la situación. Lo recomendable es poner en práctica estos dos puntos importantes, ¿no? Ya sea rodar o sea sofocarlo con una manta o una alfombra o una toalla o lo que se pueda tener a la mano para quitar el oxígeno. ¿Cuáles son las acciones después de un incendio? ¿No? Nunca ingrese al lugar del siniestro si no está seguro que ha sido extinguido totalmente, ¿no? Siempre puede quedar por ahí un remanente, unas brasas que quedaron al fondo de unos materiales que no se quemaron en su totalidad. Entonces, si las autoridades no nos indican que ya es momento de regresar o de ir a inspeccionar la emergencia o el lugar donde ha ocurrido el incendio, si es que las autoridades no nos dan el visto bueno o la luz verde, entonces no debemos ingresar o regresar, ¿no? Si el siniestro es de noche, ingrese con una linterna de mano. Nunca utilice fósforos ni velas. ¿Por qué no debemos utilizar fósforos ni velas? Estas son con fuego abierto, ¿no?
Puede haber por ahí productos de la combustión, que es el humo. Puede estar humo con oxígeno de la atmósfera. Entonces, al encontrar una fuente de ignición, estos pueden avivarse, las llamas pueden avivarse, ¿no? Entonces, no es recomendable utilizar fósforos ni velas para alumbrarse y ingresar al lugar de un incendio. Participe activamente en las reuniones post-siniestro, ¿no? Siempre es bueno realizar este tipo de reuniones para ver cuáles fueron las causas, cuáles son las medidas que se van a tomar de en adelante para evitar que ocurran este tipo de siniestros y realizar la investigación del hecho, que es también muy importante. Esta investigación tiene que hacerlo el área de seguridad, ¿no? Bien, las consecuencias del mal manejo de un incendio. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un mal manejo? Por improvisación, por ejemplo, alguien que no está capacitado o que nunca ha recibido una capacitación de uso de extintores o lucha contra incendios, al momento de suscitarse una emergencia, no va a saber qué hacer, ¿no? No va a saber qué hacer. Entonces va a improvisar, tal vez. Y esto puede traer consecuencias. Equivocaciones, siempre va a haber equivocaciones en la respuesta a emergencias y más de las personas que no están preparadas, ¿no? La brigada contra incendios tiene que estar preparada al 100%, tiene que realizar prácticas seguido, los equipos tienen que ser adecuados y estar en buen estado para que en caso ocurra una emergencia puedan actuar y puedan cumplir su objetivo, ¿no? Desperdicio de recursos también, por ejemplo, el uso de extintores. Si tengo un fuego de clase, supongamos, de clase D o clase K y no sé qué extintor utilizar, y utilizo un de PQS para un fuego de clase K, entonces voy a desperdiciar los recursos, ¿no? Y no voy a controlar este conato de incendio, ¿no? Entonces es importante identificar el tipo de incendio y qué tipo de recursos voy a utilizar para poder controlarlo. La dificultad de control puede ser en incendios grandes, como vemos las imágenes acá a la derecha. Estos incendios, su control es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque son incendios muy grandes. Al parecer, si vemos el ejemplo, son fábricas. No sabemos qué tipo de material hay dentro de esos almacenes, supongamos. Entonces, el control va a ser difícil, ¿no? Caos en una emergencia, siempre va a haber caos, ¿no? Lo importante es mantener la calma. Los encargados de seguridad o la brigada contra incendios o la brigada de evacuación tiene que realizar el trabajo de mantener calmados a las personas, realizar la evacuación ordenadamente y evitar más pérdidas. Destrucción, muertes y lesiones y pérdida, ¿no? Las muertes y lesiones, como vemos acá a la derecha la imagen, es una consecuencia de un mal manejo de incendio, ¿no? Quizá esta persona quiso apagar un incendio sin el equipo adecuado, sin el EPP adecuado para esta tarea. Entonces la consecuencia es que va a sufrir lesiones graves hasta puede sufrir la muerte, ¿no? Muy bien. Muy bien, los extintores, la norma NFPA 10 y la norma técnica peruana 350-041 define como un artefacto que contiene un agente extintor y que sirve para apagar amagos de incendio o incendio en su fase inicial o conatos de incendio.
¿no? Cuando el fuego recién está empezando. Ya vimos que hay extintores portátiles, manuales o extintores rodantes, ¿no? Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ese es según el peso del extintor, según el peso, ¿no? A partir de los 25 kilogramos, los extintores van a ser rodantes. Según el material combustible que se está quemando, vimos también más en diapositivas anteriores, el extintor de tipo A son los materiales comunes, el extintor de tipo B son los combustibles líquidos, el extintor de tipo C sirve para apagar equipos energizados siempre y cuando estén conectados a la energía eléctrica. Si yo desconecto la energía eléctrica, voy a clasificar de acuerdo al material, ¿no? Si es plástico, voy a clasificar como un fuego de tipo A y voy a utilizar un extintor para fuego de tipo A, ¿no? Extintor para fuegos de tipo D, para metales combustibles, y extintor para fuegos de tipo K, que son grasas y aceites animal o vegetal, ¿no? ¿Por qué existe tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y luego se va al tipo K, ¿no? ¿Por qué no pasa tipo E? Esto se adopta de la palabra kitchen, que significa cocina en inglés, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de fuegos se originan en las cocinas, es por eso que se denomina fuegos de tipo K. Muy bien, según el agente extintor que contiene, estos son los tipos de extintores según lo que contiene, según el agente extintor que contiene, ¿no? Agua presurizada, ese es el tipo de extintor que está acá a la izquierda, son para fuegos de tipo A. Gas carbónico, gas CO2, extintores de CO2, que se utilizan para fuegos de tipo B y fuegos de tipo C. El polvo químico seco, que es el extintor más utilizado o el que se ve más en las instalaciones, sirve para los tres tipos de fuego, ya sea A, B y también sirve para los fuegos de tipo C. Agua desionizada sirve para los fuegos de tipo A y fuegos de tipo C, ¿no? ¿Por qué no utilizamos agua desionizada en los fuegos de tipo B? Porque si aplicamos agua a un líquido combustible va a propagar más, ¿no? Lo va a propagar, entonces no es recomendable. ¿Y por qué utilizamos agua desionizada en fuegos de tipo C? Porque va a evitar la conducción de la electricidad, ¿no? Extintores de espuma para fuegos de tipo B, que son líquidos combustibles. Extintor específico, este extintor específico que no se ve comúnmente, son para fuegos de tipo D, que son metales combustibles, ¿no? Y para fuegos de tipo K, el extintor es de acetato de potasio, ¿no? El acetato de potasio, ¿qué es lo que hace al tener contacto con un fuego de tipo K, que son grasas y aceites, ¿no? Una que va a crear una capa, que va a aislar el aire, el oxígeno del material combustible, en este caso el aceite, ¿no? Y otra que va a reducir la temperatura. Entonces, el fuego se va a apagar. Muy bien, las precauciones en el uso de un extintor. Los extintores son recipientes bajo presión, ojo, bajo presión, y deben ser manipulados adecuadamente, ¿no? Apuntar directamente a un líquido en llamas puede causar que se esparza. Lo que dije en la diapositiva anterior, no podemos utilizar un extintor de agua en un fuego de tipo B, que son líquidos, porque vamos a causar de que este líquido se esparza, ¿no? Y puede generar otros incendios, puede combinarse con otros materiales y va a ir aumentando y va a generarse un incendio fuera de control, ¿no? Del extintor de agua y espuma no sirve para fuego de tipo C. Ya lo dijimos, ¿qué pasa si utilizamos un
un extintor de agua normal en un fuego de tipo C, lo que vamos a hacer es vamos a electrocutarlo, ¿no? Porque el agua conduce la electricidad. Y también vamos a malograr las instalaciones, vamos a malograr los equipos, ¿no? No sirve para incendios de tipo B, ya dijimos que esparce los líquidos inflamables, ¿no? Del extintor de CO2 o dióxido de carbono puede producir congelamiento si es aplicado sobre la piel, ¿no? Porque por la diferencia de presión, al salir el CO2 del cilindro, del extintor, por diferencia de presión, este se vuelve frío, ¿no? Si vemos o si hemos visto o hemos accionado un extintor de CO2, vemos que la boquilla o la tobera, porque estos tipos de extintores traen una tobera especial, no traen una boquilla como los extintores de tipo A, para fuegos de tipo A o para fuegos de tipo K, traen una tobera especial, ¿no? Con una agarradera especial. ¿Por qué? Porque esto, al momento de accionar el extintor, el CO2 va a hacer que se congele la tobera, ¿no? Entonces, si cogemos de muy abajo la tobera, nuestra mano se va a quedar pegada por el mismo hecho de que se congela. Y ustedes quizá han visto también, o cuando se acciona, la parte baja del extintor de CO2 empieza a congelarse, ¿no? Por el cambio de presión. Desplaza el oxígeno y disminuye su cantidad en espacios confinados. Para espacios confinados no es recomendable utilizar el extintor de CO2, ¿no? Porque va a desplazar el oxígeno, nos va a quedar puro CO2, ¿no? CO2 en extintor más CO2 del producto de la combustión, entonces el oxígeno va a ser muy limitado. Del extintor de PQS, en espacios confinados reduce la visibilidad. ¿Por qué? Porque es un polo, no vemos la imagen acá a la derecha. Si lo utilizamos en un espacio confinado, ya sea un cuarto, una oficina, va a reducir la visibilidad, ¿no? Deja un residuo que puede ser dañino a los equipos eléctricos delicados, ¿no? Sirve también para sofocar un fuego de tipo C, que son equipos eléctricos, pero deja residuos y puede ser dañino para estos equipos, ¿no? Lo puede malograr, ¿no? Por eso, para los fuegos de tipo C, que son equipos energizados, se recomienda mayormente el extintor de CO2, porque no deja ningún tipo de residuo. Y el extintor de PQS también puede irritar la piel, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento de la chica, la persona a la que le prendieron fuego en un bus, la gente le roció extintor de PQS, ¿no? Más las heridas, entonces la situación se agravó en ese caso. Siguiente, por favor. Muy bien. La ubicación de los extintores debe estar claramente identificada y señalizada, ¿no? Con su señalización, su identificación, su numeración, entre otros, ¿no? Según la norma técnica peruana. Deben ser colocados en portaextintores, ganchos o gabinetes. Los extintores no pueden estar en el piso, no tienen que estar en ganchos o en portaextintores o en gabinetes, ¿no? Según la norma técnica peruana también. Hay una altura mínima y una altura máxima para poner los extintores en ganchos. Ubicarse cerca del peligro de incendio a proteger. En este caso, salidas, por ejemplo, tener un extintor en esas áreas, ¿no? Porque es un espacio que debemos proteger, ¿no? Debemos proteger. En caso de un incendio, un amago de incendio, nuestra ruta de escape tiene que estar libre. Muy bien, la distancia promedio que cubre un extintor. Los extintores de clase A
cubren una distancia promedio de 23 metros a la redonda, ¿no? Un extintor de clase B de 9 a 15 metros a la redonda. Un extintor de clase C debe ser ubicado donde se encuentra el equipo eléctrico a proteger, ¿no? Si tengo mi computadora o mi televisor o cualquier equipo eléctrico, entonces el extintor de CO2 para clase C debe estar lo más cerca posible del equipo eléctrico. Para clase D, 23 metros a la redonda. Para clase K, 9 metros a la redonda, ¿no? Es la distancia promedio que cubren los extintores. Y la máxima distancia horizontal del extintor al usuario para fuegos de clase A, 20 metros, ¿no? No puede haber un extintor a más de 20 metros desde mi posición, ¿no? Si acá es mi oficina, acá es mi escritorio, entonces a 20 metros tiene que existir un extintor para fuegos de clase A. Para fuegos de clase B, la distancia máxima es 15 metros, ¿no? Para fuegos de clase C, entre 5 y 10 metros, o lo más cerca al equipo eléctrico a proteger, ¿no? Para fuegos de clase D, máximo 20 metros, y para fuegos de clase K, entre 5 y 10 metros, ¿no? Son las distancias horizontales máximas del usuario. Muy bien, muy bien. La inspección de los extintores, tenemos la norma técnica peruana, que es la 350, y la NFPA 10, que es la norma para extintores portátiles, ¿no? La NTP 350, que es selección, distribución, inspección, mantenimiento y recarga y prueba hidrostática, es la norma principal que regula los aspectos técnicos de los extintores portátiles, y la NFPA 10 es la norma técnica que sirve de base para el estudio de la norma técnica en nuestro país, ¿no? La NTP 350 se basa en la NFPA 10, ¿no? Que sirve como base para el estudio y realizar las normas en nuestro país, ¿no? Muy bien, seguimos en la inspección de los extintores. Los puntos importantes a inspeccionar: que el extintor se encuentre en su lugar. Si la señalización en una columna dice acá hay un extintor, tiene que haber un extintor ahí. No puede estar la señalización sola y el extintor por otro lado, ¿no? O puede estar quizá el extintor y sin la señalización también puede ser, ¿no? Debe estar señalizado y el extintor en su debido lugar. Que esté visible y libre de obstáculos, accesible para todas las personas. Muchas veces vemos que los extintores, delante de los extintores ponen mesas o ponen sillas o ponen estantes, o en las tiendas comerciales vemos que ponen productos delante del extintor, entonces no está accesible y no está visible, ¿no? Entonces es recomendable que esté visible y al alcance de todos. Que la rotulación sea la adecuada, etiquetas visibles y legibles, ¿no? Las etiquetas que diga este extintor es de PQS, sirve para fuegos de tipo A, B y C, ¿no? O en otro, este extintor es de acetato de potasio y sirve para fuegos de tipo K, ¿no? Entonces tienen que estar bien rotulados y etiquetados. Que el extintor no esté dañado. Es muy importante realizar la prueba hidrostática al recipiente del extintor. Normalmente se hace cada 5 años, se realiza la prueba hidrostática para ver que no tenga daños o no tenga fisuras el cuerpo del extintor, ¿no? El precinto y pasador de seguridad en buen estado y en su sitio, ¿no? El precinto, el que va arriba, tiene que estar, no tiene que estar roto y en buen estado, ¿no? A veces los precintos se rompen por el mismo hecho del transporte de los extintores,
pero se tiene que sustituir, ¿no? por un precinto nuevo o un pasador nuevo. El sticker de fecha de vencimiento vigente o la próxima fecha de recarga del extintor, ¿no? Muchas veces vemos que un extintor está colgado en la pared 2, 3 años, ¿no? Entonces ese agente extintor ya perdió sus propiedades, ¿no? Entonces el encargado de seguridad o el departamento de seguridad o en el caso de obras civiles, el jefe de SOMA o el prevencionista de riesgos tiene que estar verificando la fecha siempre que esté vigente, ¿no? El estado de las mangueras o las toberas para el caso de los extintores de dióxido de carbono, tienen que estar en buen estado, no tienen que estar rotas, la tobera no tiene que tener rajaduras, entre otros, ¿no? El indicador de presurización, el manómetro, si es que lo tiene, porque hay extintores que no tienen, los extintores de CO2, los que contienen gases, no tienen un manómetro, ¿no? Porque el manómetro mide la presión del gas que lleva adentro. Normalmente el agente extintor y un agente expulsor, que es normalmente nitrógeno, ¿no? Entonces el manómetro mide la presión del agente que va a expulsar al agente extintor, ¿no? En el caso del PQS, todos los extintores de PQS tienen que tener un manómetro. El indicador, en el manómetro hay dos fases, una fase verde y la otra roja y una agujita, ¿no? Cuando está bien, cuando está presurizado, la aguja marca en el lado de color verde, ¿no? Y si es que está despresurizado, en la parte roja o si está con sobrepresuración, va a marcar en la parte roja hacia la derecha, ¿no? En la pistola de descarga, si es que lo tuviera también el extintor, verificar que esté en buenas condiciones. Y la tarjeta de inspección al día, ¿no? Los extintores llevan colgadito al costado una tarjeta de inspección mensual, ¿no? El encargado de seguridad o el departamento de seguridad tiene que verificar que mensualmente se realice las inspecciones, ¿no? Hay un código de fallas o de errores que tiene el extintor que se va marcando, ¿no? Si el extintor presenta rajaduras, entonces se marca, ¿no? Este mes presenta rajaduras, o está despresurizado, o la manguera está rota, entre otros, ¿no? Por eso es importante llevar el control mensual de la tarjeta de inspección. Muy bien, pasamos al uso de los extintores. ¿Cómo utilizar un extintor? No sé, creo que me dijeron que a las 7 un pequeño break de 5 minutos. Sí, ingeniero. A ver, aquí ¿Sí? en esta diapositiva entonces sería el intermedio. Sí, vamos a realizar el intermedio acá. Ya, sí, normal. Ya, ok, entonces nos tomamos 5 minutitos, ¿no? Sí, sí, 5 minutos. Ya, mientras yo hablo ya pasan los 5 minutos. Ya, ok, ok. Ok. Les pedimos a los participantes, por favor, que no se retiren. Son 5 minutos para que el ingeniero pueda tomar agua y refrescar un poco su garganta, ¿no? Y bueno, eh, también comentarles que a quienes deseen acceder a la certificación de los cursos que se van a dictar, el que se está dictando ahorita, el que se va a dictar mañana, que va a ser de primeros auxilios, y el del miércoles, que va a ser de manejo defensivo. Los cursos son de manera gratuita, ustedes pueden participar inscribiéndose en el enlace de inscripción. Y si desean la certificación de algún curso,
El costo es de 30 soles por el certificado de cada curso. Y en caso de repente deseen la certificación por los 3 cursos en un solo pago, el costo sería de 75 soles. Entonces, ustedes pueden comunicarse mediante WhatsApp a los números 956-342208 y al 990-330725. Todos los certificados salen a nombre de nuestra empresa, de Business Management Consulting Team, y el total de horas académicas es de 5 horas académicas. También recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en la caja del Zoom, la caja del chat, y al final las preguntas serán leídas para que el ingeniero pueda responderlas. Bueno, eso sería todo, ingeniero. De todas maneras, pues también los invitamos a que puedan participar de los cursos que son parte del programa de gestión SOMAC que estamos realizando en viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Ok, ingeniero, ahora sí les doy el pase para que pueda continuar. A ver, ¿me indica si se ven las diapositivas aún? Encienda su micrófono, por favor, para poder... su micrófono, si podría encenderlo porque no se le escucha. Bueno, continuamos. ¿Cómo se utiliza el extintor? Normalmente esta parte se hace en campo. Lo ideal sería realizarlo en campo porque se llega más a las personas y el participante va a vivir cómo acciona o cómo el agente extintor actúa sobre el fuego, ¿no? Pero lamentablemente no se puede realizar una práctica, pero vamos a repasar todos los puntos que se debe tener en cuenta para utilizar un agente extintor portátil, ¿no? Muy bien. 1. Tomar y o descolgar el extintor, ¿no? Normalmente los extintores están en ganchos colgados o en algunos casos de mayor a 25 kilogramos son rodantes, ¿no? Romper el precinto de seguridad, ¿no? El precinto de seguridad se rompe girando la llavecita, es como una llavecita que lleva arriba entre las dos palancas, ¿no? Entonces se gira y se rompe el precinto de seguridad. Quitar el pasador de seguridad, se quita el pasador de seguridad. Ubicarse a favor del viento, esto es muy importante. ¿Por qué nos ubicamos a favor del viento? Supongamos, el fuego, el amago de incendio, se originó en un equipo eléctrico. Imaginemos una computadora, ¿no? O para este ejemplo, vamos a ir afuera donde es abierto. Supongamos en un auto, ¿no? Empieza a combustionarse la parte del motor. Entonces, es importante ubicarse a favor del viento. ¿Por qué? Si accionamos un extintor de PQS, por ejemplo, si el viento está en contra, nos va a caer el agente extintor sobre nosotros, ¿no? Entonces es importante identificar a dónde sopla el viento en ambientes abiertos, ¿no? Y así pueda el agente extintor llegar y apagar el amago de incendio. Aproximarse al foco del fuego a una distancia de 3 a 5 metros, ¿no? De 3 a 5 metros nos acercamos y accionamos la palanca de descarga, ¿no? Coger la manguera de expulsión y apuntar a la base del fuego. Siempre se apunta a la base del fuego, ¿no? Y se acciona la palanca y se hace unos movimientos de barrido, ¿no? Para que pueda el agente extintor
llegar a todos los puntos. Barrido, maniobra de abanico también, ¿no? Descargar todo el agente extintor y retirarse sin dar la espalda al fuego, ¿no? Siempre se deje el extintor y nos retiramos siempre mirando al fuego, si es que este todavía no se ha extinguido, ¿no? O si es que se ha extinguido, pero siempre queda restos o el material queda caliente, ¿no? Las condiciones pueden cambiar y puede reavivarse, ¿no? Entonces nunca nos debemos retirar dándole la espalda, ¿no? Otro punto para comentar acá es que una vez que el extintor ha sido descargado en su totalidad, lo recomendable es dejarlo echado, ¿no? O volteado. ¿Por qué? Porque supongamos utilizamos el extintor, no apagamos el fuego aún, dejamos el extintor parado, puede venir otra persona, puede pensar que ese extintor está ahí para atacar al fuego y puede acercarse, ¿no? Y no encontrar nada. Entonces es recomendable los extintores utilizados, dejarlos acostados en el piso, ¿no? Muy bien, acá a la derecha tenemos un cuadrito donde nos indica lo erróneo y lo correcto, ¿no? La primera imagen es el viento. El viento vemos que sopla de izquierda a derecha y la persona que va a apagar el amado de incendio se encuentra ahí, ¿no? Entonces toda la radiación, todo el agente extintor que descarga va a ir sobre lo correcto, ponerse a favor del viento, ¿no? Al compartir fuegos en superficies líquidas, comience por la base y parte delantera del fuego, ¿no? Siempre atacar a la base del fuego, ¿no? Y hacer movimientos de barrido. Al combatir fuegos en derrames, se empieza a extinguir desde arriba hacia abajo, lo recomendable, ¿no? Lo recomendable en este tipo de fuegos en derrames, combatirlo desde la parte superior hacia abajo, siempre con movimientos de barrido, ¿no? Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo en vez de usarlos uno tras otro, ¿no? Si en nuestra organización, en nuestra empresa tenemos 20 extintores y se produce un amado de incendio, yo utilizo todos los que puedo, todos los que tengan a mi alcance, ¿no? Si las 5 personas de la brigada cogemos 5 extintores y atacamos el amado de incendio, lo vamos a combatir más rápido, ¿no? Que ir uno, se acaba el extintor, voy por otro, regreso. Entonces las condiciones pueden cambiar y el fuego puede propagarse, ¿no? Entonces usar siempre todos los extintores que tengo a mi alcance y al mismo tiempo a la vez, ¿no? Estar atento ante una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado, lo que dije antes, ¿no? Quizá al utilizar un extintor vemos que el fuego se apagó, ¿no? Entonces nos retiramos o le damos la espalda, las condiciones pueden cambiar, puede estar caliente ese material, quizá le falta solo oxígeno, el oxígeno está en la atmósfera, puede reavivarse el fuego, ¿no? Entonces, hasta que no esté completamente apagado, debemos permanecer en ese lugar y utilizar todos los materiales que se requiera. Muy bien, en este otro cuadro es lo mismo que hablamos arriba, los pasos para utilizar un extintor, ¿no? Muy bien, la extinción de incendios en interiores. Las técnicas para combatir los incendios en el subsuelo son similares a las que se utilizan en superficies, ¿no? Casi lo mismo si tengo, por ejemplo, un amado de incendio dentro de un lugar confinado, en este caso en el subsuelo, túneles, minas subterráneas. Las técnicas van a ser
las mismas, aunque puede cambiar por el tema del oxígeno, puede ser reducido. Entonces el extintor de CO2 no es muy recomendable en estos lugares, ¿no? Porque aparte del CO2 que emite el incendio, voy a tener más CO2 de agente extintor, entonces voy a tener menos oxígeno para mí que estoy realizando la técnica de extinción de incendios, ¿no? Bueno, estos igual son las técnicas de incendios en interiores o en subsuelos. Siempre se debe tener a la mano el equipo o la brigada contra incendios una lámpara a baterías, ¿no? Dijimos que no se debe utilizar ni fósforos, ni velas, ni mechones que tengan llama viva, ¿no? Se debe emitir señales golpeando tuberías, rieles y cajas o techos o techo de las labores para ser escuchados por la brigada de rescate. En caso personal quede atrapado, siempre hay tuberías, hay rieles que podemos golpear para que la brigada de rescate, la brigada venga al auxilio de las personas atrapadas, ¿no? O en todo caso nosotros que quedemos atrapados, utilizar estas técnicas para que podamos ser ubicados, ¿no? Muy bien. Creo que esa es la última diapositiva ya, a ver si... Sí. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Espero haya contribuido en su aprendizaje de prevención, lucha contra incendios. Me hubiese gustado realizar una práctica presencial para poder simular un incendio y poder accionar los extintores, entre otros, ¿no? Pero bueno, hemos repasado la teoría y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. A ver, por acá hay algunas preguntas. Ya. La primera pregunta de Bell dice si la manta debe estar seca o mojada. Supongo que para apagar un incendio. Bien, respecto a la pregunta, si la manta debe estar seca o mojada, ¿no? Sí, ajá. Eso en relación a envolver con una manta a una persona si es que está envuelta en llamas, ¿no? Puede estar seca o puede estar mojada. Ambos van a cumplir el propósito. Si está seca, lo vas a apagar al fuego por sofocación, porque le vas a quitar el oxígeno, ¿no? Tapas a la persona y quitas el oxígeno, el fuego se va a apagar. Y si está mojada, lo vas a apagar por enfriamiento, ¿no? Por enfriamiento. Entonces, ambas van a funcionar bien. Correcto. La siguiente pregunta Sí. es de Tiago Delgado. Dice, pero como extintor opcional se podría utilizar un extintor de PQS en un fuego tipo K en caso de que no tenga otro extintor. Bien, no se debe utilizar un extintor de PQS en un fuego de tipo K. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasa con el agua, ¿no? Va a tener una reacción abrupta el aceite con el PQS. Entonces va a generar una reacción, una deflagración. Entonces no es recomendable utilizar el extintor de PQS en fuegos de tipo K. Lo recomendable es que no tenemos un extintor para fuegos de tipo K y se nos presenta una de estas situaciones de que, supongamos, un sartén está en llamas, hay que quitarle uno de los tres elementos del triángulo del fuego, ¿no? Le podemos quitar el oxígeno. ¿Cómo? Con una manta también lo podemos tapar y le quitamos el oxígeno, ¿no? O con una tapa
tapamos el sartén o la olla donde esté contenido el aceite y vamos a quitar el oxígeno, ¿no? Y entonces el fuego se va a extinguir, ¿no? Es mejor ir por otras técnicas que utilizar un extintor que no corresponde para el tipo de fuego. Ya. La siguiente pregunta nos dice, Juan Sarmiento pregunta, ¿pero el agente de extinción PQS no dura hasta 5 años? No. El agente extintor se tiene que renovar cada año. Todos los extintores tienen vigencia 1 año. Si recargo hoy mi extintor de PQS, al 19 de octubre del 2020 tengo que realizar nuevamente la recarga, ¿no? Lo llevo a mi proveedor, él va a sacar el agente extintor que está adentro y va a poner uno nuevo, ¿no? Es anual, cada año se tiene que renovar el agente extintor. Correcto. Dice, Yanina Vázquez dice, ¿todos los tipos de agentes extintores son eficaces para apagar el fuego o necesariamente debe ser de acuerdo al tipo de fuego? Es de acuerdo al tipo de fuego. Por eso hay 5 tipos de fuego y hay tipos de extintores también de acuerdo al tipo de fuego, ¿no? Pero normalmente, en su mayoría, el PQS, que es el que se utiliza más en todos los ambientes o lo vamos a encontrar en la mayoría de lugares, porque este agente extintor se utiliza para fuegos de tipo A, fuegos de tipo B y fuegos de tipo C, ¿no? Y la mayoría de lugares, los materiales son ya sea materiales comunes, ya sea líquidos combustibles o equipos eléctricos, ¿no? Entonces el PQS nos sirve para estos 3 tipos de fuego, ¿no? Pero si ya tenemos otro tipo de fuego, como es el fuego de tipo K, tenemos que utilizar el extintor que corresponde, ¿no? No podemos utilizar un extintor que no es para un tipo específico de fuego, ¿no? Siempre esa es la recomendación, ¿no? Por eso el fabricante recomienda también, ¿no? En el extintor, este extintor es para tal tipo de fuego y solo se puede utilizar en esos tipos de fuego, ¿no? No sé si... Sí, hay unas 2 preguntas más. Rodolfo Fernández nos dice, en caso de realizar un incendio en una explotación subterránea, ¿cómo y con qué extintor debemos actuar? en una estación subterránea, Nos dice, en caso de realizar un incendio en una explotación subterránea, ¿cómo y con qué extintor debemos actuar? allá. ¿Qué tipo de extintor se debe utilizar? Es de acuerdo al tipo de material que se está combustionando, ¿no? Si tengo, por ejemplo, en la explotación subterránea, que son túneles, si tengo combustible líquido, si se me está quemando combustible líquido, entonces utilizo un extintor de PQS, ¿no? Que me sirve para fuegos de tipo A, B y C. Un líquido es un fuego de tipo B, ¿no? Pero si tengo un metal combustible, como por ejemplo el magnesio, que puede estar también dentro de las excavaciones, en los túneles, sí tengo que utilizar un extintor especial para este tipo de fuego, que es un fuego de tipo D, ¿no? Normalmente estos extintores no lo vemos en las empresas o en las viviendas porque son extintores especiales, ¿no? Para metales combustibles. En las siderurgias sí puede existir este tipo de extintores porque trabajan con metales, ¿no? Entonces, el tipo de extintor que debo utilizar es de acuerdo al tipo de material que se está combustionando, ¿no? Cinco clases de fuegos, 5 tipos de extintores, uno para cada clase de fuego, ¿no? A, B, C, D y K. Ya. La siguiente pregunta dice José Quispe, ¿qué tipo de extintor es el más recomendable para apagar un vehículo en llamas? Y por último, el extintor CO2
¿sería adecuado para apagar a un personal en llamas? Ya. Hablamos del extintor de CO2. No es recomendable rociarlo o vaciarlo sobre las personas en llamas. ¿Por qué? Porque al realizar el cambio de presión, el CO2 que está contenido en el extintor va a salir demasiado frío y va a congelar a todo lo que toque, ¿no? Es por eso que los extintores de CO2, al momento de accionar, la tobera y la parte, la base del extintor empiezan a hacer hielo, ¿no? Por el cambio de presión del CO2, entonces empieza a hacer hielo. Si yo le descargo un extintor de CO2 sobre una persona, entonces quizá voy a causar quemaduras por hielo, ¿no? Porque el hielo también quema. Entonces, no es recomendable. Lo recomendable para una persona envuelta en llamas, dijimos, tirarse al piso, dar vueltas o en todo caso utilizar mantas para sofocar, ¿no? Nosotros en bomberos les quiero mostrar. Creo que no me deja mostrar el. Bueno, Tenemos, no sé, ya sí, no ahí sé si está. lo ven ahí. Sí, ya se te. Es una manta, para extinguir incendios, ¿no? Es una manta contra fuegos, ¿no? En bomberos lo utilizamos. Puede servir para personas o puede servir también para vehículos, ¿no? Para vehículos. Se levanta el capó, se saca la manta y se tira la manta encima, ¿no? Tiene un agente retardante y además va a hacer la extinción del incendio por sofocación, va a quitar el oxígeno. Pero, ¿qué tipo de extintor es recomendable para un vehículo en llamas? Es el PQS, ¿no? Porque en un vehículo tengo varios materiales, tengo plástico, tengo tela, eh, entre otros materiales, ¿no? La pintura. Entonces, el PQS es recomendable para todos estos tipos de materiales. Entonces, es recomendable para un incendio vehicular un extintor de PQS. La siguiente pregunta es de Pedro. Nos dice, ¿cómo sabemos si se ha realizado la recarga o solo ha sido maquillado el extintor para ser devuelto al dueño o a la empresa? Muchas veces pasa eso, ¿no? Y más si es que vivimos en el Perú, ¿no? A veces le damos al proveedor, ¿sabes qué? Se me ha vencido mi extintor, necesito recarga, y muchas veces ya el proveedor lo lleva a sus instalaciones y puede que solo lo cambie el sticker, ¿no? Porque hay un sticker donde viene marcado, ¿no? Se realizó la recarga en noviembre del año 2019, ¿no? Y la próxima recarga va a ser en noviembre del año 2020, ¿no? Pueda que solo lo saque ese sticker y lo ponga otro sticker, siempre y cuando el agente extintor esté dentro, ¿no? Puede ocurrir esos casos. Pero existe como una etiqueta de seguridad donde al momento de abrir el extintor, el proveedor abre el extintor, bota el agente extintor vencido, coloca una etiqueta, es como un collarcito amarillo que normalmente viene en los extintores, y ese es un signo de que sí, el extintor ha sido abierto, ha sido vaciado el agente extintor vencido y han puesto un agente extintor nuevo, ¿no? Se ha visto muchos casos que han puesto hasta harina en vez de agente extintor PQS, ¿no? Esa es la viveza que vivimos acá en el Perú y lamentablemente es un atentado contra las personas, contra la salud, contra los bienes, ¿no? Ya. La siguiente pregunta es de Elizabeth. Dice, ¿cómo debemos saber si una empresa de extintores es honesta? Bueno, primero verificar si es que es una empresa formal, verificar los antecedentes, si es que ha hecho ya recargas o hace recargas a otras instituciones.
si es posible, verificar las instalaciones donde presta sus servicios, porque muchas empresas prestan sus servicios virtualmente, ¿no? Dicen, recogemos tus extintores desde de tu casa o de tu establecimiento y lo llevamos, ¿no? No sabemos si es que lo llevan a recargar o solo lo llevan a pintar y cambiar el sticker o no. Entonces es bueno siempre conocer las instalaciones o ir uno mismo a dejar sus extintores. En el tema de empresas, el área de seguridad tiene que hacer el seguimiento para que se cercioren si es que en verdad las empresas realizan el cambio del agente extintor vencido, ¿no? Además te dan una constancia emitida por la empresa diciendo, haciendo constar de que esos extintores han sido realmente cambiados, ¿no? El agente extintor vencido ha sido cambiado. Y otra, la etiqueta de seguridad, la etiqueta de cambio del agente extintor, ¿no? Que viene normalmente en la parte de arriba en el cuello, es de color amarillo, ¿no? Eso indica de que sí ha sido cambiado el agente extintor. Y como última pregunta me parece, a ver, permítame. Ya, sí. Tiago Delgado dice, pero dice incendio y un incendio ya no se utiliza los extintores. Los extintores se utilizan para incendios en su fase inicial, que es un conato de incendio o un amago de incendio, o en su fase inicial o incipiente, cuando recién está empezando, ¿no? Supongamos, imaginemos 1 metro cuadrado de material combustible que se está combustionando, está ardiendo. Ese es un conato de incendio, un amago de incendio. Ahí puedo utilizar mi extintor. Pero si es un incendio en su fase de libre combustión, ya no puedo utilizar el extintor. Voy a gastar los recursos y no voy a hacer nada, ¿no? Porque es una combustión generalizada, ¿no? Supongamos un cuarto de 5 por 4, ¿no? Donde hay muebles, entre otras cosas. Combustión generalizada, no voy a hacer nada con un extintor. Pero si en ese cuarto solo se está combustionando un mueble, un televisor, una computadora, entonces eso es un conato de incendio, ¿no? Un fuego en su fase inicial. Ahí sí puedo utilizar mi extintor y va a ser eficaz, ¿no? Entonces los extintores solo se utilizan para fuegos en su fase inicial o fuegos en su fase incipiente. Conato de incendio. Juan Abal comenta que sería recomendable entonces entregar al proveedor extintores vacíos para asegurarnos. Es muy recomendable, ¿no? Porque en una organización mayormente los extintores se vencen y algunos lo entregan así nomás, ¿no? Presurizados con el agente extintor adentro. Pero es recomendable que una vez vencidos los extintores se haga una práctica con todo el personal, con la brigada contra incendios, la brigada de evacuación, con todos los trabajadores. Ahí en las prácticas se puede utilizar los extintores que ya vencieron, ¿no? Porque es una práctica. Entonces, así al proveedor le vas a dar ya extintores vacíos y sí o sí está obligado a ponerte a recargártelo, ¿no? A ponerte un agente extintor nuevo. Entonces, es muy recomendable que se vacíen los extintores y hacerlo en una práctica, ¿no? Lo ideal, para que así el proveedor ponga un nuevo agente extintor dentro del equipo. Hay otra pregunta que dice, a mi manera de ver, sería recomendable que se pueda utilizar los extintores vencidos para realizar una capacitación al personal de la organización y al mismo tiempo se entregan los extintores sin contenido. Claro, lo que hablamos justamente, ¿no? Se vencen los extintores, puedo realizar una capacitación, una charla teórica práctica a mi personal, a todos los involucrados, brigadas, para así darle al proveedor el extintor vacío, ¿no? Es lo mejor, lo ideal. Pero sí se ve también que muchas organizaciones llevan sus extintores
cargados, ¿no? Para que les hagan la recarga. Y muchas veces ahí las empresas solo sacan el sticker y pegan un nuevo sticker, ¿no? Y no recargan el agente extintor que lleva adentro, ¿no? Es muy recomendable y es buena idea realizar las prácticas con extintores que ya vencieron. Albert Anticona nos dice, ¿qué opinión tiene respecto a los extintores con certificado UL? ¿A qué porcentaje de concentración se debe utilizar? La certificación UL es una certificación que manda a la forma o al cilindro del extintor, ¿no? Porque su contenido es igual, ¿no? Dentro del contenido del extintor con certificación UL también viene un PQS, viene un extintor de CO2, un extintor de acetato de potasio para fuego de tipo K, ¿no? Entonces, lo interior, el agente extintor en un extintor con certificación UL es las mismas, ¿no? El agente extintor es la misma que un extintor normal. Y bueno, Tiago nos dice que la pregunta a qué se refiere sobre el rating de los extintores es correcta. Es la capacidad de extinción que tienen los extintores, ¿no? Para sofocar satisfactoriamente un conato de incendio, ¿no? Ya, ok. ¿Y la certificación UL es certificación internacional? Sí, es una certificación internacional. Normalmente ahora los extintores ya vienen con certificación UL, ¿no? Vienen con certificación UL, es una certificación internacional. Pero el tema del agente extintor es el mismo, ¿no? Un CO2, un PQS, un acetato, un agua presurizada o agua desionizada. Ok, ingeniero. Ya. Ya acabamos con esta pregunta. Nos dice Silvio Susunaga, Silvio Susunaga, hay extintores de PQS que se cambian cada 5 años y al año solo se hace mantenimiento. ¿Es cierto eso? Lamentablemente debo decir que no. Los extintores anualmente tienen que cambiarse o renovarse el agente extintor, ¿no? Todas las empresas que recargan extintores te recargan para un año, ¿no? Y te ponen en la etiqueta ahí, ¿no? Se recargó hoy día, al siguiente año, en esta misma fecha, le toca su recarga. Cada 5 años se hace la prueba hidrostática a los extintores, ¿no? Que es una prueba que se le ejerce presión a los cilindros para ver la resistencia de esto. Esa prueba sí se hace cada 5 años, la prueba hidrostática, ¿no? Pero la recarga de los extintores se tiene que hacer anualmente, ¿no? Y la verificación mensualmente de los extintores. Ya, listo. Bueno, ya terminamos con la pregunta de Príncipe Carlos. Príncipe Carlos, ¿cómo reconocer si un extintor está en buen estado si ni llega a manómetro? ¿Cómo reconocer si un extintor está en buen estado si no llega a manómetro? Si no lleva manómetro. Si no lleva, sí debe ser si no lleva manómetro. Si no lleva manómetro. Ya. Los extintores que llevan manómetro normalmente son los extintores que tienen dentro dos fases, que es una fase sólida y una fase gaseosa. La fase gaseosa es la que ayuda a la fase sólida a salir bajo presión, ¿no? Es la que impulsa, ¿no? Entonces, el manómetro mide a la fase gaseosa, ¿no? Para que tenga buena presión, esté presurizado, para que pueda tener buena expulsión. Pero los extintores que no llevan manómetro son porque dentro de ellos
tienen una fase gaseosa, una sola fase, tienen un gas. Los que no llevan son los extintores de CO2, ellos no llevan manómetro por el mismo hecho de que están contenidos bajo presión, ¿no? Sí o sí van a estar bajo presión. Entonces no necesitan un manómetro que diga si es que está presurizado o despresurizado. A diferencia de un extintor de PQS, por ejemplo, ¿no? Que tiene dos fases y tiene que llevar manómetro sí o sí. Ok, ingeniero, muchas gracias.